Ángel. Ángel. Café. ¿Puedo ver la pantalla? Pero básicamente vamos a actualizar algunos de los datos que hemos discutido y hemos presentado reuniones de Sí, decía que vamos a actualizar algunas de las estadísticas y de datos que hemos presentado y hemos discutido en otras reuniones de la Dirección Nacional y en presentaciones y conferencias que se han celebrado en distintos organismos del MIN, y tratar de ver cómo podemos hilvanar esos datos con las nuevas informaciones que han salido y también relacionarlo con otros asuntos y dimensiones de la realidad de nuestro país. Puse esa foto porque esa es la foto de la manifestación que se hizo el 5 de junio del 2009, cuando el movimiento obrero y otros sectores de nuestra sociedad dieron su primera respuesta multitudinaria a la agenda de Luis Fortuño y de la nueva administración que se iniciaba en la gobernación de Puerto Rico. Y como recordarán, a partir del 5 de junio se fue desarrollando todo un movimiento de protesta y de impugnación a las políticas neoliberales de esta administración, que culminaron, por lo menos ese ciclo, el 15 de octubre con el paro nacional también de ese mismo año. Bueno, pues nosotros hemos estado en la calle, el país ha estado en la calle, ha estado protestando, ha hecho sus actividades, pero la agenda ha continuado. Y vamos a ver a dónde nos ha conducido esa agenda de esta administración, que además está a decir que no es una agenda que sea de la única autoría de Luis Fortuño y el PNP, sino que venía fraguándose y venía ocurriendo incluso antes. Hay un elemento que ya prácticamente es consenso en el país, y es que ha habido un desplome económico. Lo veníamos advirtiendo distintos sectores en el movimiento independentista y en otros sectores sociales del país, profesionales. Teníamos una situación económica donde el modelo venía agotándose. Bueno, pues ahora la evidencia de la propia realidad reciente lo comprueba. Esta gráfica yo creo que la hemos visto anteriormente, pero la traigo a manera de recordatorio de cómo el modelo económico de Puerto Rico venía ya describiendo una crisis estructural. Ahí tienen el crecimiento de la economía de Puerto Rico por décadas. Del 50 al 60 crece casi un 5%, del 60 al 70, que fue el periodo de mayor crecimiento, creció 6.7%, y de la década de 70 en adelante, si se fijan en la gráfica, se describe una tendencia decreciente, y es el inicio, mejor dicho, de lo que quienes han estudiado la economía de Puerto Rico señalan como el momento en que empieza a evidenciarse el agotamiento del modelo económico. Es importante destacar aquí que en esta década del 70 al 60 se da ese decrecimiento aún cuando comienzan a ingresar a la economía de Puerto Rico la avalancha de fondos federales, programa de asistencia nutricional, ley 8, en el 76 empiezan a implantarse y a acogerse inversionistas y empresas 936, de manera que el hecho de que la economía haya empezado a decrecer cuando había toda inyección económica, la economía, es todavía más ilustrativo de que realmente el modelo estaba en crisis. Y luego en la década del 80 y el 90 crece más que 1.9%, la del 90 al 2000, que es el periodo de Pedro Rosselló, la economía retorna un poquito a una tasa de crecimiento 2.8%, pero ahí hay dos elementos importantes. Uno, que se da el periodo de mayor expansión de la economía de Estados Unidos, y en la medida que la economía de Estados Unidos crece, la economía de Puerto Rico ve reflejado también ese crecimiento. Pero se dio el huracán Georges en el 1998, que representó una inyección multimillonaria de fondos a la economía como resultado del seguro de FEMA y otras inyecciones de fondos federales que ingresan a la economía como resultado de este huracán. Y bueno, en la década del 2000 hasta el 2009-2010, lo que hay es un crecimiento negativo, y eso es lo que le han llamado la economía, la década perdida. En ese periodo, particularmente en los últimos 5 años, la economía de Puerto Rico lo que ha tenido son tasas de crecimiento negativas. Si se fijan aquí es negativo 0.2%,
lo que es el promedio de decrecimiento de la economía en esa década. Todo ese problema económico de tendencia decreciente, de agotamiento del modelo, se compensó a través de dos instrumentos principales: los fondos federales por un lado y el incremento en la deuda pública. Si se fijan aquí, en el 2007 la deuda pública representaba el 77.5% del Producto Nacional Bruto. En el 2009 representa prácticamente el 100%. Es decir, estamos endeudados en la misma proporción en que se produce la totalidad del Producto Nacional Bruto. Y si se fijan aquí, desde que entra Fortuño, la deuda ascendió de 57.800 millones de dólares a 63.800 millones de dólares. Esta administración argumentó, y esto es importante enfatizarlo, que iba a controlar el gasto, que iba a adoptar una política de reducir el gasto público, de reducir el déficit fiscal. Sobre la base de esa argumentación se aprobaron la Ley 7 y todos los programas que conocemos. Implicaron despido de empleados públicos, aumentos de impuestos como fue el impuesto a la propiedad, etc. Bueno, toda esa argumentación se basaba en que se iba a reducir el gasto. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que ha habido un endeudamiento todavía mayor, y las emisiones de deuda no han dejado de ocurrir durante los 2 años que lleva esta administración. ¿Cómo se ha reflejado eso en cuanto al empleo? Pues también hemos hablado en ocasiones anteriores que todo esto ha implicado que el empleo está en crisis. Esta gráfica la habíamos visto anteriormente. La diferencia es que le incluimos lo que ha sido la pérdida de empleo de la economía de Puerto Rico desde el 2006, que es cuando se inicia la recesión, hasta el presente. Pues se han perdido 186.000 empleos desde el 2006 hasta los datos acumulados del 2011. Esos son datos de empleo promedio en año natural. Y si se fijan, desde que entró Fortuño se han perdido 50.000 empleos en la economía de Puerto Rico. Es decir, que no ha dejado la economía de cerrar plazas de empleo, no ha tenido la capacidad de sustituirlas con nueva creación, a pesar de que cada vez que se aprueba una ley se dice que va a crear miles de empleos. La ley de cierre iba a crear 25.000 empleos nuevos. Falso. Anteriormente, la ley de incentivos industriales, que se aprueba en mayo del 2001, que fue una aprobación de consenso entre el PNP y el Partido Popular, dicho sea de paso, se alegaba que esa ley iba a crear 100.000 empleos. Pues no solo no se crearon los empleos, sino que ha continuado el proceso de pérdida de empleo. Y esto, desde luego, tiene unas consecuencias también sociales que más adelante vamos a verlas. La tasa de participación, que es la medida tal vez más importante incluso que la tasa de desempleo, mide la cantidad de personas que están trabajando, de todas las que están en condiciones de trabajar. Esa tasa ha continuado decreciendo. Este 41% que aparece aquí, acumulado en el 2011, nuevamente es el promedio acumulado, pero en los últimos 2 meses la tasa de participación bajó a 40%, 40.3, 40.5. No ha dejado de bajar la tasa de participación. Es decir, tenemos menos gente trabajando de las que están en condiciones de trabajar. Eso se refleja también en la manufactura. La manufactura, como ustedes saben, es la actividad económica que ha servido de locomotora de la economía de Puerto Rico, es la que supuestamente más aporta al Producto Nacional Bruto y donde se pagan los mejores salarios. La manufactura también describe un proceso de crecimiento. En el 2006 habían 136.000 empleos en la manufactura. Hoy hay en promedio acumulado 98.000, pero el último dato es 95.000. Pero es el dato del mes más reciente. Se han perdido 38.000 empleos desde el 2006 en la manufactura y 14.000 desde que entró Fortuño. En el sector público también ha habido una reducción considerable del empleo. En el 2006
La totalidad de empleados públicos sumaba 291.000, en el 2011 231.000. Se han perdido 60.000 empleos en el sector público desde el 2006 y 41.000 desde que entró Fortuño. Eso un poco coincide con los datos que hemos estado constantemente distintos sectores del país denunciando sobre el acoso de esta administración al sector público y toda la política de despido. Lo interesante, y aquí como paréntesis, es que en el último mes, particularmente en los últimos 2 meses, ha habido el reclutamiento de cerca de 8.000 empleados públicos. Una parte de eso corresponde a los empleos de verano, que naturalmente ya no están en el mes, no se van a reflejar en las estadísticas del mes de agosto cuando salgan. Pero otra tiene que ver con ya la campaña electoral, toda la ofensiva partidista del partido de gobierno para tener empleados públicos cuya función principal va a ser los activistas del PNP financiados por el pueblo de Puerto Rico para las elecciones del próximo año. Así que esa cifra, con toda probabilidad, en las próximas estadísticas puede describir un aumento en la cantidad de empleados públicos, pero la razón es esa. Esta gráfica básicamente ilustra cómo se distribuye la cantidad de personas empleadas en la totalidad de la población, simplemente para que tengamos una idea de lo que representa la magnitud del problema de tener tan pocas personas empleadas. La cantidad de personas empleadas en Puerto Rico es el 28.9% de la población. Es decir, el 71% de la población no está vinculada al empleo formal. Con esta situación económica, yo le pedí a un compañero economista que me hiciera unos cálculos de a cuánto tendría que crecer la economía para recuperar el nivel de empleo del 2006. Simplemente para saber cuál es la profundidad del hoyo donde estamos desde el punto de vista económico. Bueno, pues si creciera el 5% de la economía, que es prácticamente imposible que ocurra, se recuperarían los empleos perdidos, los 186.000 empleos que se han perdido en el año 2019. Si creciera 4%, sería en el año 2021. Si creciera al 3%, en el 2024. Y si creciera al 2%, que es lo más probable, se lograría recuperar los empleos perdidos en el año 2031. Pero el nivel en el 2006. Sí, si crece en promedio, si el crecimiento promedio de la economía anualmente es de 2%, de 3%, de 4 o 5%. Es que la tabla habla del 2009, no del 2006. Ah, perdóname, fue desde 2009. Si fuera 2010, el cuadro es peor todavía. Sí. Eso es Sí, porque es la mitad. positivo o de donde estamos, porque estamos en crecimiento negativo. Sí, es que crezca positivamente. Sí, que crezca 2% positivo. Estamos hablando como 7 o 8. Así que ese es el panorama en cuanto a lo difícil que han sido los resultados de este proceso de decrecimiento económico y cómo el modelo al colapsar cada vez hace más difícil que la recuperación requiera de unas energías que no se nota que ocurran en la economía de Puerto Rico ahora. Tato, tú dijiste que el 2% es lo que uno puede esperar. ¿Por qué? No, ese es el escenario más probable. ¿Por qué? O menos. Bueno, si seguimos el escenario Porque el escenario más positivo, probable, claro, hablando de un escenario positivo donde pueda haber nuevamente una gran inversión en Puerto Rico, se establezcan nuevas fábricas, haya mayor eficiencia en la administración pública, crezca la actividad económica en distintos sectores, en los distintos sectores de la economía. Ese escenario ideal es el que pudiera plantearnos un 2% en el corto plazo. pero ese no es el más probable. Bueno, no podemos decir que es no. lo que estoy diciendo, Sí, Tato. no podemos decir que no, pero ciertamente, aún ese que es bajito y que además es el que puede estar más cerca de las posibilidades, Bueno, sí que sería el 2031 donde se podría alcanzar el nivel de empleo del 2009. Yo creo que va a bajar de Venezuela. ¿Ah? Yo creo que va a bajar. Bueno. La Junta de Planificación pronosticó que la economía va a crecer 0.7%. Ajá. Ese es el pronóstico. Hay que revisarlo porque ese pronóstico no incluía lo que ha ocurrido ahora en Estados Unidos, todo el debate que se dio con relación al presupuesto, el acuerdo
que se logra en el Congreso entre republicanos y demócratas con el presidente Obama para hacer unos recortes multimillonarios al presupuesto, lo cual se va a reflejar en la economía de Puerto Rico. En cuanto a comparación de migración de los puertorriqueños hacia Estados Unidos... Ahorita vamos a hablar de eso. Todavía. Ahorita hablamos de eso. Entonces tenemos la otra dimensión, que es la dimensión social, y cómo todo este resultado de esta crisis económica tiene sus efectos en términos sociales. Tenemos una población que es cada vez más pobre, y naturalmente tiene que ser así si el nivel de desempleo aumenta. Y además de que ha aumentado el desempleo, los empleos que se están creando son empleos precarios. Es decir, que no hay una compensación entre la pérdida de empleo, los empleos que se crean y cómo eso se refleja en una mejor distribución del ingreso. Bueno, pues el 61% de los hogares en Puerto Rico reciben menos de $25,000 al año. Eso aumentó del año anterior a este. El año anterior era 60.9, ahora es 61.3. Es un aumento pequeño pero significativo, que lo que ilustra es que la tendencia al empobrecimiento se mantiene. 1.750.000 personas están bajo el nivel de pobreza, el 44.8% de la población, prácticamente 45%. El 55% de los municipios tienen un nivel de pobreza que está por encima del 50%, es decir, está por encima del promedio. La mayoría de los municipios en Puerto Rico tienen un nivel de pobreza que es mayor que el promedio del país, y de ahí es que entonces hayamos escuchado, bueno, una de las explicaciones de las estadísticas sobre la situación económica de los municipios, pues un poco se corresponde con esta situación de la realidad de pobreza. Sin plan médico, a pesar de todo lo que ha ocurrido con Mi Salud, etcétera, tenemos cerca de 350.000 personas, aunque algunos estiman que es 400.000 personas las que no tienen plan médico. Esta tabla ustedes la habían visto ya en una reunión pasada, pero es básicamente el nivel de pobreza en todos los municipios de Puerto Rico. Y si se fijan, de Florida, de Aguas Buenas para arriba, es decir, 43 municipios tienen un nivel de pobreza por encima del 50%. Y como enfatizaba también cuando presenté esta tabla el compañero Alejandro Torres, cuando la vio dijo, bueno, pero de todas formas el municipio que menos nivel de pobreza tiene, que es Guaynabo, tiene 27.3% de familias bajo el nivel de pobreza. Es decir, que el municipio más holgado en este sentido tiene un nivel de pobreza alto. La violencia y la criminalidad es otro de los reflejos de esta situación económica de crisis. Si la tendencia de asesinato en Puerto Rico se mantiene como va ahora, la tasa de asesinato se acerca a 32 personas por cada 100.000 habitantes. Cuando busqué en la oficina de las Naciones Unidas, que brega con el crimen y las drogas, las estadísticas sobre tasa de homicidio en los diversos países del mundo, nosotros haríamos el número 13 en el mundo. Estaríamos en el escalón número 13 en el mundo de los países con la tasa de asesinato más alta. El Caribe parece que está bien caliente, porque si se fijan en la tabla, de los 13 países, 7 están en nuestro entorno. El Salvador, Honduras, Jamaica, Guatemala, Venezuela, Trinidad, Tobago, Colombia. El Salvador no está en el Caribe, no tiene costa caribeña. Bueno, pero está ahí, por poco. Pero fíjense que estamos por encima de México, por encima de países donde hay situaciones de guerra como Irak, Afganistán, solo para mencionar algunos. Lo otro importante a nuestro juicio, y tal vez lo que es la característica más reciente de esta crisis económica, que también es social y que ahora tiene un reflejo desde el punto de vista institucional, fue precisamente que todas las políticas de esta administración han ido acompañadas también de atacar las instituciones que por años nos caracterizaron como sociedad, en distintas dimensiones. No solo fue el ataque al colegio de abogados, sino que ha sido el ataque prácticamente a los principales colegios profesionales, a las organizaciones comunitarias, a proyectos ejemplares como el proyecto del Caño Martín Peña, el proyecto Enlace del Caño Martín Peña, solo para mencionar algunos. Pero fíjense que no ha habido una sola área
en nuestra realidad social que esta administración no haya lanzado algún tipo de ataque para afectar sus instituciones. El Tribunal Supremo prácticamente lo controla, y con ello lo que han hecho es impugnar su credibilidad ante la sociedad. De modo que estamos ante tal vez lo más importante y más grave, que es ese desplome institucional, porque son las instituciones las que permiten que en momentos de crisis los países puedan actuar, porque tienen la capacidad de lanzar acciones políticas y reformar los fallos que estén ocurriendo, digamos, en la economía, como una de las dimensiones de la actividad social. En ausencia de esas instituciones, el país se queda sin los instrumentos. Y desde el punto de vista del gobierno, no tenemos una sola institución que podamos decir que esté funcionando. El sector privado ha fracasado, no solo porque es el área donde la economía mayor crisis refleja, sino porque su agenda política y su agenda ha sido la que ha adoptado la administración presente. Y el fracaso de la administración de Fortuño no es otra causa que el fracaso del sector privado. Los partidos y las organizaciones políticas, a nuestro juicio, también describen parte de esa crisis. Hay un gran descontento con las instituciones políticas. Los partidos políticos tradicionales, como reflejan una y otras encuestas, también el país los asocia con la situación de crisis. Los sectores sociales más cercanos a nuestro entorno también demuestran crisis. El movimiento sindical sigue reflejando desarticulación, falta de unidad, se agotan muy rápidamente sus agendas. El movimiento cooperativista, que tiene todavía elementos de esperanza, también tiene serios problemas, ha sido también blanco de esta administración de gobierno. Y el movimiento independentista refleja una gran dispersión, una gran atomización. Nuestras organizaciones cada vez son más pequeñas, tienen menos peso, menos impacto. Esa ausencia de unidad y de coherencia mina cada uno de los componentes del movimiento independentista. Y entonces, ante este panorama, ¿qué vemos en el horizonte o qué se aproxima? Hablábamos antes, cuando mencionábamos los datos de la situación económica, que la cosa se va a poner peor. Y es que precisamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde también se está dando este debate sobre las políticas más fanáticas y derechistas impulsadas por el Tea Party y los sectores dentro del Partido Republicano más conservadores, han llevado que en estos momentos en Estados Unidos esté planteándose seriamente el recorte de los programas sociales, incluso asuntos que no se pensaba que podían ser planteados, como reducir los beneficios del Seguro Social, que son derechos adquiridos. Pues eso ha sido parte ya de la discusión en el Congreso de Estados Unidos. Es una economía que tiene un déficit presupuestario de 1.29 billones, y billones en español, no en inglés, que quiere decir millones de dólares. Tiene un desbalance comercial de 600.000 millones de dólares, lo que quiere decir que importa más de lo que exporta. Países como China tienen exceso comercial, Japón tiene exceso comercial, Alemania tiene exceso comercial, Estados Unidos tiene un déficit comercial. Y lo que podemos esperar de lo que está ocurriendo, tanto a nivel del manejo político del presupuesto de Estados Unidos como de la economía de Estados Unidos, que distintos análisis ya apuntan a que puede ocurrir una segunda recesión o una desaceleración. Eso depende de cuál es la orientación ideológica del economista que haga el análisis. Pero todos están coincidiendo ya en que la tendencia que algunos observaban en la economía de Estados Unidos de comenzar a salir de lo que había sido la recesión del 2008, esa tendencia va a empezar a estancarse en el mejor escenario. Una economía de Estados Unidos estancada o desacelerada o que entre en recesión implica que la economía de Puerto Rico también se va por lo menos se va a esfumar lo que había de esperanza de algún tipo de crecimiento en la economía del país. Y esto puede tener implicaciones, por ejemplo, tan específicas como en el arbitrio del 4% que se aprobó por esta administración, el 4% de arbitrio de las corporaciones foráneas, y que hoy ha sido la única medida de esta administración para generar ingresos que le pudieran permitir desde el punto de vista del gasto público aumentar ese gasto. Pues ese arbitrio, que ya estaba dejando unos ingresos que estaban superando las expectativas,
originales, se puede ver seriamente afectado por la desaceleración de la economía de Estados Unidos. Igualmente, la manufactura, que es el sector de nuestra economía que más exporta hacia la economía de Estados Unidos, también debe reflejar un bajón en sus exportaciones y con ello también continuar el proceso de erosión del sector manufacturero. De modo que el panorama ante lo que va a ocurrir en la economía de Estados Unidos nos presenta a nuestra economía una situación todavía más grave. Y lo que le queda a esta administración, que son esos proyectos que enumeramos ahí, no parece que vayan a tener el efecto ni el éxito que se esperaba. El gasoducto sigue herido de muerte, aunque parece que se resiste a su último aleteo. Pero la realidad es que no han conseguido todavía los permisos, sobre todo el permiso del cuerpo de ingenieros, cuando en el plan de ellos eso debió haber ocurrido hace tiempo. Y mientras más se postergue ese permiso, menos efecto va a tener en el escenario de que aprueben el mismo, que este proyecto se empiece a construir y tenga algún tipo de impacto en la economía. El crédito del gobierno, que había sido uno de los elementos que Fortuño argumentaba con insistencia como logro de su administración, pues ahora Moody acaba de degradarle la nota, y particularmente porque la economía sigue dando señales de que está estancada y no avanza. No tanto porque el problema de los sistemas de retiro tenga la envergadura que tiene, que efectivamente la tiene. O sea, no hay duda de que ese menoscabo en el sistema de retiro de 24.000 millones es un elemento importantísimo. Pero el análisis de esta casa acreditadora es que además del problema de los sistemas de retiro está el comportamiento negativo de la economía. De modo que eso, que había sido uno de sus argumentos, también se le ha caído. Mi salud prácticamente está en desplome, con serios problemas difíciles de resolver, mientras se mantenga la estructura actual que domina ese programa. El déficit fiscal continúa precisamente porque han continuado emitiendo deuda. Recientemente emitieron 600 millones más de deuda, y las APP no arrancan a pesar de todos los anuncios que han hecho. Cuando aprobaron la ley de las alianzas público-privadas, ellos estimaban que mediante las APP podrían llevarse a cabo inversiones en Puerto Rico de sobre 5.000 millones de dólares, y todavía no han firmado una APP que tenga algún tipo de inversión de esa magnitud. De modo que lo que había sido la estrategia de esta administración, por lo menos como lo habían expresado, de que al reducir el gasto, despedir empleados públicos, incentivar el sector privado, aumentar la inversión vía las APP, eso iba a compensar lo que eran las pérdidas que suponían esas políticas públicas. Pues nada de eso ha funcionado. Dentro de toda esta situación y esta realidad, pues hemos visto un incremento en algunos periodos de la respuesta social, es decir, la lucha que distintos sectores de nuestro país hemos llevado a cabo para enfrentar estas políticas. Y podríamos decir que ese proceso de lucha social ha funcionado como un péndulo donde se va moviendo el centro principal de acción. En el 2009 fue el movimiento sindical principalmente quien asumió el protagonismo en la lucha contra esta administración y contra todas estas políticas. En el 2010 se traslada a los centros universitarios y son los estudiantes y los universitarios quienes se convierten en los actores principales en la lucha contra esta administración. Luego, durante el 2010 y el 2011, como llenando intersticio dentro de esa lucha, las comunidades y los ambientalistas han llevado a cabo una serie de actividades que también han supuesto un gran destaque en esta lucha. Y entonces debiéramos esperar que en lo que queda de este cuatrenio, si es que vamos a encajar este enfoque y este análisis en lo que es un periodo electoral, debiéramos ver algún punto de encuentro de todas estas luchas. Es decir, que lo que inició como un proceso intenso de protesta del movimiento sindical, que luego ocurre en las universidades, que se mantiene en comunidades y en sectores ambientalistas, de alguna manera confluya en un punto de encuentro
porque no vemos que las razones por las cuales estos sectores se enfrentaron a esta administración, esas razones vayan a cambiar en términos de que mejore cualquiera de los reclamos y demandas que se hicieron, sino que por el contrario, lo que vemos es que se vaya profundizando este proceso de crisis económica y social. Entonces, algunos indicadores precisamente sobre lo que podría ser el contexto en que se dé ese punto de encuentro es lo que falta de esta administración. Parecería que Fortuño lleva 4 años en la gobernación y todavía no ha cumplido 3 años. Y cuando uno piensa en eso, se da cuenta de lo intenso que ha sido este proceso desde el 2009 para acá y cuánto ha afectado al país. Sin embargo, le queda todavía poco más o poco menos de año y medio. Y poco menos de año y medio hay espacio para más perversidad. De modo que tenemos en los problemas de la reforma laboral, y aquí lo que estamos presentando son ejemplos. Sabemos que la lista es más larga, pero algunos ejemplos. La reforma laboral no ha muerto, y lo que puede ocurrir, por lo menos es lo que estamos observando, es que si bien no se apruebe algo que se llame reforma laboral, sí se aprueben proyectos de ley que puedan ir cumpliendo con el objetivo que los sectores empresariales se trazaron con este tema de la reforma laboral. El asunto ya es un asunto importantísimo, porque ahí se asaltó esa institución, ya está en funcionamiento los 9 miembros nuevos que aprobó la ley y que le da mayoría al PNP dentro de la Junta de AELA, y ya están aprobando. La información que tenemos es que ya se han dado reuniones de la Junta de AELA y ya esos nuevos miembros actúan y votan en bloque. AELA tiene cerca de $2.000 millones en fondos de los empleados públicos y prácticamente ha sido asaltada por el Partido Progresista. El problema de los sistemas de retiro sigue siendo un problema muy serio. Estamos hablando de la seguridad social del país, y los sistemas de retiro realmente están en bancarrota. Ese menoscabo es extremadamente alto, y no vamos a entrar en detalles sobre cuáles son las causas porque se han ventilado públicamente, pero sabemos que distintas administraciones, PNP y populares, lo que han hecho con los sistemas de retiro es utilizarlos no para los propósitos que se crearon, que era para garantizarle un retiro decente a los empleados y a quienes hayan cotizado, sino que lo utilizaron para distintas acciones de la administración pública que nada tenían que ver con los sistemas de retiro. La situación en la universidad sigue estando en una situación de incertidumbre. Está el informe del Fortuño, que supuestamente, gracias, ya tiene las recomendaciones y las conclusiones. Algunas se han filtrado, como es eliminar la permanencia de los profesores. Pero hay muchas otras que se han discutido en ese comité, y el resultado final de ese comité, cuando el mismo informe sus conclusiones, pues nos parece que va a generar mucha insatisfacción en la comunidad universitaria, y eso puede crear un ambiente, una situación de protesta nuevamente. Los proyectos contra las comunidades, en general contra el país, pero que algunos tienen un foco más localizado, que tienen que ver con impactar el entorno natural o el entorno social de comunidades, están también en el ojo de la discusión pública, y en las comunidades hay respuestas articuladas ya. El caso de los incineradores en Arecibo y Mayagüez, donde las comunidades ya comenzaron a hacer sus expresiones y a oponerse a las mismas. El gasoducto, naturalmente, que ha dominado la discusión en los últimos meses en Puerto Rico, ha generado una gran descontento y un gran rechazo al mismo. Hay un sinnúmero de problemas en las comunidades con la construcción de antenas para los celulares y antenas de microondas, donde también se han organizado comunidades para oponerse a ello. Sigue el asunto del corredor ecológico del noreste, ahora con más dificultad o conflicto, porque se acaba de aprobar el reglamento de la zona alegadamente de reserva natural que aprueba la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales, y que desde luego no satisface a los sectores ambientalistas, porque garantiza que efectivamente en el corredor ecológico del noreste se puedan construir grandes hoteles.
Está el tema de la privatización, particularmente ahí destacamos lo que tiene que ver con el servicio de transportación de la Culebra, pero está también la privatización del aeropuerto, y en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, que se está privatizando por canto. Cada vez que se construye una nueva cogeneradora, una nueva central generatriz, no se está construyendo dentro del sistema de energía eléctrica, sino que se privatiza esas centrales, y ha habido un proceso de privatización por tanto de energía eléctrica. Querían hacer lo mismo con la AAA. Recordarán que a principios de este año o el año pasado se hablaba de privatizar y entregarle a una empresa colombiana el proceso incluso de facturación de la AAA y de reparación de los tubos rotos. Eso no sabemos en qué ha parado, pero también hay un proceso de privatización. Y finalmente está el tema del estatus, que de eso lo va a hablar ahorita el compañero Noel Colón Martínez, que a nuestro juicio completa en esos asuntos lo que puede ser ese escenario de punto de encuentro próximo. Sí. En el punto 2 del informe de la situación universitaria, la situación de las permutas en Curabo. Sí, que hubo una marcha el jueves, y eso es otro elemento importante. No, y probablemente hay muchas más, o sea, estamos un poco destacando las que han sido más obvias. Finalmente, a nosotros nos parece que toda esta situación nos crea un escenario político, que es lo importante en esta discusión, que permite que nosotros podamos, identificado el conflicto y los énfasis del mismo, trazar una ruta de acción y de participación del sector independentista y del sector patriótico. A mí me parece que hay dos asuntos que son importantísimos en este análisis político como resultado de esta crisis económica y de lo que está pasando en Estados Unidos. En primer lugar, que todo lo que era el eje ideológico de la dependencia está en cuestionamiento, está en entredicho en cuanto a que se va a debilitar, por lo menos desde el punto de vista estrictamente material, lo que es esa dependencia económica, que no es otra cosa que esas transferencias de fondos federales y miles de familias y de personas dependiendo de esos fondos. Esos fondos van a reducirse y van a bajar. Eso está aprobado ya en el Congreso de Estados Unidos. Todavía no se sabe en qué magnitud cada programa va a recibir reducciones, pero no hay duda de que el monto global va a dar una gran reducción, y eso va a tener un gran impacto en Puerto Rico. En segundo lugar, el otro elemento que a nuestro juicio formaba parte de este eje ideológico de dominación es el que amarraba a los empresarios en Puerto Rico bajo la premisa de que ese acceso al mercado de Estados Unidos le da una gran ventaja que otros empresarios y otras empresas de otros países no la tenían. Bueno, pues eso ya no es así. Ese privilegio o ese espacio donde los empresarios en Puerto Rico tenían esa ventaja sobre otros ha desaparecido. De modo que en esos dos asuntos, a nuestro juicio, esta realidad ha ido quebrando su base material. Hay uno tercero que sigue presente, y es el que todavía para ciertos sectores de nuestra población representa el hecho de que puedan emigrar a Estados Unidos cuando les dé la gana, si tienen la capacidad económica. Eso genera un nivel de dependencia también, pero sobre ese todavía no tenemos posibilidades de anticipar un cambio que no sea que resulte de procesos políticos. De modo que esto nos da un escenario muy favorable si el movimiento independentista articula bien su accionar y su mensaje. Y es que pasamos a lo siguiente. Nos parece que la ecuación del cambio político nos da unas variables muy favorables a nuestro planteamiento. Tenemos un desplome económico, tenemos una crisis social, hay un desplome institucional, hay una crisis política en el sentido de que los partidos políticos tradicionales y las opciones políticas que se basan en esa relación de dependencia también están en crisis y están cuestionadas. Y realmente lo que falta es el factor subjetivo, que son las fuerzas del cambio de las cuales nosotros formamos parte de ellas. Hay situaciones, como todos sabemos, situaciones históricas, situaciones incluso de procesos intensos, donde la crisis no necesariamente lleva a una situación revolucionaria, pero sí es importante que esa crisis se pueda manejar y se pueda dar una respuesta adecuada. Y una situación revolucionaria no necesariamente termina en una revolución,
Porque en ambos casos es importante que las fuerzas del cambio tengan la capacidad para actuar. Podemos tener la crisis política, la crisis social, la crisis económica, podemos tener una situación de efervescencia, y si las fuerzas del cambio no se articulan, no ocurre el cambio. Pueden pasar incluso cosas totalmente adversas a lo que nosotros estemos planteando, y los ejemplos son claros, donde en países donde han ocurrido crisis, en lugar del cambio progresista se da un cambio reaccionario. De hecho, lo estamos viendo en Estados Unidos. ¿Hacia dónde se mueve ese país en estos momentos desde el punto de vista político? Que no sea hacia la derecha. En que en ausencia de unas fuerzas políticas de cambio que tengan la capacidad de actuar. Y si entendemos rápidamente, aunque sea en términos generales, de cuál es la realidad de nuestras fuerzas del cambio, pues no son muy halagüeñas. El movimiento obrero, que lo reconocemos como un sector importante en esa fuerza del cambio, describe fragmentación, no tiene una propuesta que hacer como movimiento obrero del país. El movimiento comunitario ha estado actuando, pero sigue siendo débil, tampoco hay una coherencia y una articulación del movimiento comunitario. No hay tampoco un programa del movimiento comunitario como movimiento. El movimiento estudiantil universitario está fragmentado, y cuando me refiero a la fragmentación en el caso del movimiento estudiantil me refiero, y el movimiento universitario, de todos los sectores que componen la universidad. En la huelga pasada se vieron situaciones donde los sectores universitarios no actuaron de manera concertada. El movimiento ambiental está fragmentado, sin embargo tiene programas. Es muy difícil uno encontrar grupos ambientalistas que no estén claros en 3, 4 o 5 cosas en las que coinciden. No se habrán reunido para en una asamblea determinar cuál es el programa del movimiento ambiental, pero en la práctica sí tienen una visión y una oferta de visión del país. Casi todos se aglutinan alrededor del concepto de desarrollo sostenible, y en ese sentido hay por lo menos el marco general de lo que puede ser una propuesta. Y el movimiento patriótico, pues aquí todos estamos inmersos en él, de manera que sabemos que está fragmentado y que no tenemos un programa. Aunque tenemos muchas ideas y hemos publicado muchos documentos y hemos hablado muchísimo, pero no hemos podido articular como movimiento un programa. Y si esto es así, nos parece que es importante que nos movamos hacia forjar ese programa, pero con el propósito de devolverle la esperanza al país. Yo creo que en Puerto Rico la gente ya es bastante clara y es consciente de que el país está en crisis porque la está viviendo. No hay que explicarle mucho a la gente de que estamos mal. La gente vive los problemas, están viviendo la crisis, están viviendo el resultado de estas políticas de esta administración y de las administraciones pasadas. A mí me parece que la angustia más grande del país en estos momentos es que no ven esperanza. Es la falta de opciones. Ahí es donde está la angustia mayor del país. Si nosotros trabajamos en esa área, parece que podemos hacer una gran aportación a este momento de crisis. Y por ahí debiera ir nuestro elemento que tengan como base la articulación de ese programa. ¿Qué tenemos nosotros realmente como capital? Lo que tenemos es capital natural. Tenemos agua en abundancia, tenemos sol en abundancia, tenemos viento, tenemos mar, tenemos una posición geoestratégica. Esos son elementos extremadamente positivos de nuestra realidad, sobre las cuales debemos basar los planteamientos de opciones que hagamos hacia el país. Tenemos capital humano, y se ha hablado muchísimo de la cantidad de profesionales en Puerto Rico que se preparan en nuestras universidades. Muchos no encuentran empleo en Puerto Rico, muchos tienen que emigrar, como contestándole a Carlos, como la emigración en Puerto Rico en los últimos años, distinta a la emigración de mediados del siglo pasado, tiene un signo social principalmente de personas preparadas, educadas, que no encuentran empleo en Puerto Rico, emigran. Así que tenemos mucho capital humano. El capital social se nos ha ido desmontando, por eso no lo incluyo como un elemento donde podamos montar un programa de acción, porque como parte de la misma crisis ese capital social se ha ido desvaneciendo. Y tenemos un capital construido, que es una infraestructura de energía eléctrica, de carretera, de alcantarillados, de acueductos, de telefonía, de comunicaciones, que requiere mantenimiento y ponerla al día, pero no hay duda que tenemos una infraestructura construida
que puede servir de base de un programa y un plan de desarrollo para el país. Y de esa zapata, que pueden ser esos tres elementos principales, pudiéramos trabajar un programa donde atendamos unos 10 o 12 asuntos específicamente y concentremos en ellos para darle respuesta y para darle opciones a la gente de las alternativas que nosotros recomendamos que debemos movernos para atender cada uno de esos temas. Y esto lo traigo aquí a manera de ejemplo también. No son nuevos porque lo hemos discutido también en la Dirección Nacional, incluso forman parte de muchos de los documentos que nosotros hemos aprobado. Pero no hay duda que tenemos que tocar una respuesta al problema principal del país, lo que es el centro de la realidad nuestra, que es el problema de la falta de poderes. Sin poderes no podemos implantar ningún plan, ni ninguna propuesta, ni ninguna opciones. Pudiéramos avanzar en algunos asuntos, pero no son los más importantes. Los asuntos trascendentales del país requieren que nosotros tengamos los poderes políticos, particularmente si queremos resolver el problema económico. Las opciones o la propuesta económica tiene que basarse en conceptos nuevos y distintos. Tenemos que hablar de libertad económica, de trabajo, de equidad. El tema de la salud es un tema importantísimo porque es parte de lo que está en crisis y que la gente lo vive en carne y hueso todos los días. De hecho, sobre ese tema se ha avanzado mucho en algunos sectores de Puerto Rico que ya tienen propuestas como el Sistema Universal de Salud, el Pagador Único, etcétera. La educación, la administración pública, la participación ciudadana, que ha sido también parte de las víctimas más importantes de este proceso de descomposición económica, política y social, los derechos humanos, la infraestructura natural, la seguridad social y la integración social. Nos parece que si podemos elaborar nosotros unos 10 temas sobre los cuales hacer unas propuestas específicas al país y que ese programa se pueda convertir en un programa que podamos compartir y generar el endoso, el apoyo de distintos sectores sociales, y que eso a su vez permita que las fuerzas del cambio se articulen alrededor de un discurso, entonces las fuerzas del cambio tienen posibilidades de actuar en esta crisis y poder moverla en la dirección que todos deseamos. Finalmente, tenemos que ese mensaje articularlo para que se base en el hermanamiento como práctica principal, la generosidad, la humildad y la firmeza en los principios. Tenemos que fortalecernos en la organización interna y externa. Tenemos que dejar de languidecer. Las organizaciones no se crean para languidecer y para estar revoloteando en un espacio limitado, sobre todo las organizaciones políticas como la nuestra. Es para crecer y para transformar. Si no crecemos y no transformamos, tenemos que revisarlo todo. Y tenemos que mirar para el lado también para reconocer cuán importante es nuestra acción, cuán importante es lo que nosotros hagamos. ¿Qué nos queda? ¿Qué le queda al país cuando miramos para el lado? Y finalmente, pues hay que enviar un mensaje de esperanza, que yo creo que es lo que está esperando el país. Ahondar en análisis sobre la crisis no es malo. Podemos seguir sacando más estadísticas y en una próxima discusión podríamos dar nuevos datos y combinarlo y ser un poquito más complejo. Pero yo creo que lo importante ahora es darle la esperanza al país y proponer cuál es la solución. ¿Cuál es la solución? El que se mueva en esa dirección nos parece tiene todo potencial para hacer efectivamente esa fuerza de cambio. Aquí.